Muy buenos días, hermanos. Realmente qué privilegio estar en esta mañana de manera presencial. Qué privilegio es el poder compartir la palabra del Señor y ver nuevamente las caras de cada uno de ustedes, ya no con algunos que nos veíamos vía virtual, sino verlos y ver bastante asistencia. Nos gozamos en el Señor por todo esto. Como ustedes saben, por las reuniones virtuales hemos estado hablando durante este tiempo acerca de la sumisión. Primero Pedro nos llamaba a sujetarnos a las autoridades humanas, sean estas correctas o justas o no, igual nos manda a sujetarnos, porque con ello glorificamos a Dios. Ahora, cuando iniciamos el capítulo 3, Pedro nos habla de un tipo de sumisión que es muy controversial en la sociedad y también en la iglesia. Es la sumisión que Dios manda a las esposas y a los esposos. Y por eso es bueno en esta mañana que estén varones casados, las esposas, que estén varones solteros, damas solteras, porque es bueno que todos conozcamos cómo es que el varón debe ser con su esposa y cómo es que el varón debe ser en la familia. Ahora, este tema de sumisión, lamentablemente, el mandato de la sumisión, más bien dicho, no ha sido cumplido. Y simplemente no ha sido cumplido porque no ha sido bien interpretado. Cada uno lo ha interpretado tal vez como bien ha querido, como bien le convenía. Y principalmente debo reconocer los hombres, pues quienes se han aprovechado de esto para prácticamente abusar de sus esposas, abusar de las mujeres. Esto ha generado mucho conflicto, produciendo fuertes discusiones, peleas, separaciones y hasta divorcios. Y estoy hablando en la iglesia porque este mensaje es dirigido a gente cristiana, ¿no? A hombres y mujeres cristianos. Por eso es muy importante que entendamos perfectamente lo que en realidad la Biblia, lo que Dios nos enseña acerca de la sumisión en el matrimonio. Porque es preciso que todos conozcamos muy bien lo que Dios manda a las esposas, lo que Dios manda a los esposos, para que pongamos en práctica juntos y podamos vivir el modelo de Dios para la familia. Y con ello, juntos también, glorifiquemos su nombre. Ahora, respecto del mandato de la sumisión de la esposa al esposo, ya lo vimos ampliamente el anterior domingo con el pastor Juan Cárdenas. Ahora nos toca ver la sumisión, el servicio del esposo a la esposa. Y de pronto los varones se estarán preguntando, ¿el esposo se somete a la esposa? ¿Es bíblico el matriarcado? Ahora, no se trata de matriarcado, se trata de lo establecido por Dios para el matrimonio. Se trata del hombre con la responsabilidad de liderar a su familia en sumisión primero a Dios y luego en sumisión mutua con su esposa. Efesios 5:21 nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. De eso se trata. Por ello, el título de mi prédica es la fortaleza del liderazgo del varón en la sumisión. Y por eso, para estudiar juntos
este tema, quiero que leamos el pasaje que ya Mauri nos ha mencionado. La palabra del Señor en 1 de Pedro 3, verso 7 únicamente dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, hemos dado lectura de tu palabra, Señor, en un pasaje tan importante que tú has dispuesto para nosotros los varones casados. Señor, te pido que todo lo que vaya a hablar sea guiado por tu Santo Espíritu. Nada de mi propio pensamiento, de mi propia inteligencia, nada, Señor. Solo que tú me guíes una vez más, como cuando preparaba este mensaje, seas tú guiándome, Señor, para que esta enseñanza, Señor, realmente pueda impactarnos, hablar a nuestra mente, hablar a nuestros corazones, y tu Santo Espíritu, Señor, nos impulse a poder poner en práctica cada una de las cosas que hoy vayamos a aprender. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para estudiar este tema, la fortaleza del liderazgo del varón en la sumisión, vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo es que se fortalece mi liderazgo en la sumisión? Y vamos a ver tres temas. Uno, siendo sabio en el trato a mi esposa. Dos, demostrando mi caballerosidad cristiana. Y tres, sometiéndome en obediencia al Señor. El primer punto, siendo sabio en el trato a mi esposa. Pedro inicia este versículo, el 7, diciendo: vosotros, maridos, igualmente. Y hace referencia a, o significa de la misma manera, maridos, que hemos hablado a la esposa, ahora lo hacemos a ustedes. Y se refiere también a un tema más amplio de sumisión que ya lo ha venido explicando antes, ¿no? Pedro en el versículo 2 en el capítulo 2 de los versículos 13 al 25, en que nos anima, nos alienta, nos exhorta a someternos a todas las autoridades. A las autoridades humanas y como dijimos, más allá o independientemente de cómo éstas sean. Entonces ahora Pedro continúa diciendo: maridos, vosotros igualmente vivid con ellas sabiamente. Ahora aquí hago un paréntesis y decir qué significa vivir. Vivir con la esposa va más allá de solo habitar en un mismo lugar donde viven, sino que el esposo debe hacer de su hogar un lugar donde abunde la paz, donde abunde el gozo. Debe hacer que su hogar sea, digamos, la posada de la bendición y la felicidad. ¿Y cómo hemos de lograr con ellas esto? ¿Cómo hemos de lograr, de nuestro hogar esto? Viviendo con la esposa sabiamente. ¿A qué se refiere el apóstol Pedro con este mandato? Pero primero tenemos que ver que esta frase denota una actitud continua del día a día, de cada semana, de todos los años. Y segundo, es un mandato específico para que el esposo se esfuerce en entender. Escúchenme, varones, en entender, en conocer las necesidades de su compañera de toda la vida.
en atenderla según estas necesidades, en cuidarla, en guiarla, en síntesis, en amarla. Significa que el esposo debe adquirir los suficientes conocimientos de la naturaleza y las necesidades especiales de su esposa. Y para lograr esto, el marido necesita involucrarse con su esposa, conocer muy bien sus preocupaciones, escucharla y hablar con ella. Fundamental, comunicación. Escucharla y hablar con ella. Esto es de alta importancia. Ahora, esto realmente nos cuesta mucho a los hombres, pues no somos de mucho hablar. En cambio, las mujeres sí. Algunos estudiosos dicen que las mujeres hablan en promedio unas 27,000 palabras y los hombres solamente 10,000. Entonces, cuando el esposo llega del trabajo y la esposa le pregunta, seguramente, en el trabajo ya ha gastado casi sus 10,000 palabras que tiene, ¿no?, para el día. Y cuando la esposa le pregunta llegando a casa, ¿cómo te ha ido en el trabajo? El esposo responde, bien. Y tal vez con eso se cumplieron las 10,000 palabras que tenía para el día. En cambio, la mujer, sobre todo si se quedó en casa y si se quedó sola, no ha podido gastar sus 27,000 palabras. Tal vez haciendo un esfuerzo supremo gastó 1,000 y le quedan todavía 26,000 palabras que está esperando gastarlas con el esposo. Es por eso, varones hermanos, que debemos escuchar a nuestras esposas y hablar con ellas. Debemos hablar, aunque nos prestemos nuestras palabras del día siguiente, ¿no es cierto? Debemos conversar con ella, porque seguro para la esposa esa respuesta de bien no significa nada, y está segura que hay muchas más cosas que el esposo tiene que decirle que solamente bien. Y también ella tendrá muchas cosas, muchísimas cosas que contar, aunque en gran parte del día haya estado sola. Si no, debemos recordar cuando enamorábamos, pasábamos horas hablando y hablando, estando juntos, y cuando volvíamos a casa tomábamos el teléfono y seguíamos hablando, y los padres nos llamaban la atención, pues la familia también necesitaba el teléfono. Era un conflicto, aunque creo que eso ahora ya no es, ¿no? En mis tiempos sí. Ahora eso se ha solucionado con el celular, cada uno tiene su propio aparato y puede hablar sin ningún problema. Pero lo importante es que debemos escuchar y hablar con nuestras esposas, porque el matrimonio provee una oportunidad única de conocer a otra persona, y esa persona es tu esposa, de conocer sus gustos, sus intereses, sus talentos, sus temores y ansiedades. La esposa anhela ser comprendida y esto la hará sentirse segura, la hará sentirse amada. Ahora, si ya tienes varios años de casado, es casi seguro que conoces bien a tu esposa y conoces sus necesidades. Pero tal vez no estás usando ese conocimiento o no lo estás usando bien. Entonces no lo estás usando con sabiduría, de forma tal que la sirvas con amor y ella se sienta amada, se sienta apoyada, se sienta edificada. Y si no lo estás haciendo, te recuerdo que debes hacerlo. No porque yo lo diga, sino porque así lo manda el Señor. Y no solo en este pasaje que estamos estudiando, sino Pablo en Efesios, en el capítulo 5, en el verso 25, y lo vuelve a repetir en Colosenses 3:19, y que dice que los maridos debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y además nos recomienda que no seamos ásperos con ella. Es un mandato del Señor.
Ahora, amar como Cristo amó a la iglesia realmente no es fácil. Yo lo digo como esposo. Pero Cristo también nos ayuda en esto, porque Él nos recuerda, si miramos a Cristo, cómo Él nos amó y cómo Él nos ama, dando su vida por nosotros pecadores. Hermano, si tu esposa se siente amada, apoyada y edificada, querido varón, estarás viviendo con ella sabiamente. Y en tu hogar, que incluya a los hijos, habrá seguridad, habrá estabilidad, habrá felicidad y habrá crecimiento emocional y espiritual. Cuando vivimos sabiamente con nuestra esposa, en verdad la estamos sirviendo y nuestro liderazgo se está fortaleciendo. Pues el verdadero líder primero es siervo y esto está escrito en la Biblia. Recordemos lo que Mateo 20, los versos 26 y 27 dice. Jesús dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En este pasaje que viene de nuestro Señor Jesucristo, se nos aclara que si queremos que nuestro liderazgo sea respetado, primero debemos servir. Primero debemos ser siervos. Y esto no significa que seamos menos como varones al servir a nuestra esposa. Recuerden que Jesucristo fue siervo y nunca fue menos. Nunca. Ahora, como ya se había recomendado también a las esposas, en el caso de la sujeción de las esposas a los esposos, a los varones, la única ocasión en que no podrá servir a la esposa es cuando sus peticiones tengan una actitud pecaminosa, tal vez caprichosa, y vaya en contra de los principios y valores cristianos, vaya en contra de la palabra de Dios. Pero también hacemos un llamado a las hermanas para que ellas respondan de manera positiva al liderazgo de su esposo, que afirmen su liderazgo en sujeción al Señor y lo ayuden a que realmente este liderazgo sea fortalecido. Hermanos, varones, cuando cada día nos preocupamos por las necesidades de nuestra esposa, escuchándola, hablando con ella, animándola, amándola, actuamos con sabiduría. Y nuestro liderazgo se fortalece, porque entonces la esposa va a reconocer y se va a sujetar con buena actitud, con complacencia, con alegría, con amor. Sabiduría. En el punto 2 nos volvemos a preguntar cómo se fortalece mi liderazgo en la sumisión, demostrando mi caballerosidad cristiana. Y este tema de caballerosidad lamentablemente ya no es tomado en cuenta, no es como algo obsoleto, como algo pasado. Por eso he querido ponerlo aquí. Pero en el pasaje Pedro continúa diciendo, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y aquí hay dos temas importantes, ¿no? La mujer como vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Veamos el primero, que es dar honor, honrar a la esposa. Ahora, como nos explicaba el pastor Juan el anterior domingo, en el tiempo en que Pedro escribió esta carta, las mujeres eran tratadas como objetos, ellas no tenían ningún valor, la mujer no tenía ningún derecho, ellas eran consideradas inferiores. Por eso muchas veces el trato hacia las mujeres era duro.
y ellas no recibían ningún afecto de parte de sus esposos. Era muy común que en todas las esferas de la sociedad el trato a la mujer sea deplorable. Entonces, así que cuando Pedro dice dar a la mujer, era una instrucción realmente revolucionaria. Les estaba moviendo el piso a los varones, incluido a los cristianos. Porque culturalmente no era así, ¿no? Felizmente en nuestros tiempos no es tanto así. Pero entonces la idea de dar honor es reconocer, es apreciar, es valorar lo que la mujer es y lo que ella hace. Y esto no queda ahí, sino también se debe agradecer cada cosa que la esposa hace por el esposo, por los hijos, por la familia. Y hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, cuando habla de la mujer virtuosa, Proverbios 31, los versos 28 y 29, dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. ¿Y qué le dice su marido? Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Amor, tú las superas a todas. Qué lindo. Imaginen cómo se siente la esposa si su marido la alaba, si sus hijos la agradecen, la valoran y la tienen en gran estima por todo lo que ella hace por ellos. Esposos, hermanos, ¿es difícil hacer esto? No. Solo estás reconociendo la manera en que tu esposa te sirve. Solo es reconocimiento, y no solamente que lo pienses o lo sientas, sino que lo expreses cada día. Cada día. Pero si de pronto tú crees que tienes el derecho de exigir que ella te sirva y lo haces de mala manera, con prepotencia, con rudeza, debes saber que esta es una actitud altamente pecaminosa y que en ninguna manera le agrada a Dios. Por eso, en Colosenses 3:19, que ya hemos mencionado, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora, tú sabes perfectamente lo que es tratar con aspereza a tu esposa. Con seguridad todos los hombres lo hemos hecho en algún momento. Tratar con rudeza, con torpeza a nuestra esposa. Y eso no debe ser así. En ningún momento debe ser así. Por eso la palabra nos dice que la mujer es vaso frágil. Ahora, ¿qué idea tienes de vaso frágil? Debemos entender primero que vaso frágil no quiere decir que la mujer es inferior de ninguna manera. No es inferior en su carácter o no tiene menor capacidad intelectual, no. Tampoco es menos capaz en su crecimiento espiritual o en cualquier otro aspecto. No, de ninguna manera. La mujer tiene las mismas capacidades que nosotros los varones. Vaso frágil, pronto simplemente nos recuerda que la mujer físicamente es más frágil y debe ser protegida y debe ser cuidada en todo sentido. Ella no tiene la misma fuerza que tenemos nosotros los hombres, ¿no? Y por eso ella requiere de ayuda cuando se requiere fortaleza, se requiere fuerza para hacer algunas cosas. Aunque pensando yo, cuando preparaba esta prédica, que si realmente es el sexo débil y hablando de fortaleza física, muchas veces las mujeres muestran mayor fortaleza física que los varones. Cuando los varones, digamos, nos resfriamos, nos duele todo.
y nos metemos a la cama y no nos levantamos y demandamos ser atendidos. En cambio, cuando las mujeres, las esposas, se resfrían, igualito se levantan de la cama, atienden al esposo, atienden a los hijos y muchas veces sin quejarse. Entonces, ¿cómo no hemos de reconocer todo ello? ¿Cómo no hemos de valorarla y alabar por todas las cosas que hacen nuestras esposas, por nosotros, por nuestros hijos? Debemos ser caballerosos con ellas. Como decían antes, no, en muchos años nunca he escuchado, o sea, ya no he escuchado más, como esta palabra decía, esta frase que decía, es todo un caballero. ¿Te sientes todo un caballero? En este tiempo creo que solo Dios puede darte todas las virtudes para ser todo un caballero. Y esa actitud está caracterizada por la amabilidad, la cortesía, la distinción, la generosidad, la educación, el desprendimiento, la cordialidad y muchas otras cosas más. ¿Tratas así a tu esposa? Parecen muchas virtudes. Pero como dije, es en todo eso Dios nos ayuda. Nos ayuda. Y debemos recordar que cuando tratamos a nuestras esposas, o cuando tratas a tu esposa como todo un caballero, es una actitud también de servicio a ella. Y eso no significa que seas menos, al contrario, esto fortalece tu liderazgo y tu esposa estará muy feliz de someterse a este liderazgo y lo hará con todo agrado y sobre todo con amor. Y el otro tema es el que dice, y como coherederas de la gracia de la vida. Con esto Pedro está añadiendo otra razón por la que debemos dar honor y honrar a nuestras esposas. Es porque ellas también son hijas de Dios. Ellas, al igual que nosotros, han sido salvas por gracia y gozan de vida eterna. Por tanto, tienen los mismos privilegios, los mismos derechos, las mismas obligaciones al ser hijas de Dios, al igual que nosotros. Ni más ni menos. Y cuando la palabra de Dios me dice que mi esposa es coheredera, me recuerda que ella es su hija. Y un padre, obviamente, ha de cuidar de su hija. Ahora, si tú tienes una hija, seguramente no permitirás por nada del mundo que nadie ni nada la trate mal. Y si lo hacen, seguramente tendrán que vérselas contigo. El Señor cuida igual de sus hijas. Por tanto, tenemos la gran responsabilidad de cuidar a una hija de Dios y obviamente nos conviene el siempre dar honor y honra a nuestras amadas esposas. Y además estamos siendo ejemplo para nuestros hijos en ese trato, como a vaso más frágil, como a hijas de Dios. Estamos siendo ejemplo. Y como decía al principio, es bueno que jóvenes también estén aquí, porque ya tienen un modelo de, si son varones, cómo deben ser como varones. Y las damas, desde el inicio, enfocarse en ver cómo debe ser un varón, cómo debe ser un futuro esposo. Y esto de tratar así a las esposas en ningún momento nos hace inferiores, sino denota nuestra caballerosidad. Y esto, como ya dijimos, fortalece nuestro liderazgo. ¿Cómo fortalece mi liderazgo o se fortalece mi liderazgo en la sumisión? Sometiéndome en obediencia al Señor. En este último punto, Pedro nos está dando una razón fundamental por la que debemos honrar a nuestras esposas. Y dice, para que vuestras oraciones
no tengan estorbo. Es fundamental. Vamos a ver más adelante cómo la oración es fundamental, pero esto tiene como 3 connotaciones. Primero, tu oración se ve estorbada porque si tratas mal a tu esposa y esto genera pelea, ¿no? Y de pronto te enojas, no hablas con tu esposa, es seguro que no vas a poder orar, porque no vas a tener ánimo para hacerlo. Entonces simplemente no oras y realmente puede pasar mucho tiempo, y eso sucede por temas de orgullo, de repente de ambos, y pasan días y de pronto hasta semanas y no oras. Y tu oración se ve estorbada. Segundo, si has tenido esta pelea y si aún así después de haber peleado con tu esposa te dispones a orar, te arrodillas, muy espiritual, el Espíritu Santo te redarguye tu corazón y te recuerda que tienes algo pendiente que arreglar con tu esposa. Y si estás orando, esa tu oración ni al techo va a llegar. Y tercero, y lo más preocupante, y si todavía insistes en la oración y el Espíritu Santo te redarguye, ¿no? Y tú insistes en tu oración, esa oración no va a ser respondida por Dios, pues estás maltratando a tu esposa, estás maltratando a una hija de Dios. Entonces, si tu matrimonio se caracteriza por un continuo maltrato a tu esposa, tú estás mal, tu esposa está mal, tus hijos están mal, la familia se siente mal, tu vida espiritual no prospera y toda la familia es afectada. Tú eres el líder. Y esto último que acabo de mencionar es muy fuerte y alguien al respecto dijo, déjenme leerles, no puedes creer ni por un momento que tu vida espiritual es saludable si tu matrimonio no está marchando bien y más bien lo que lo caracteriza es el pecado. Sí, es verdad, es el pecado, es una vida de pecado. Y si este es tu caso, la única oración que Dios escuchará con agrado es una oración de arrepentimiento genuino por tu pecado. Esa es la única oración que Dios va a escuchar. Por ese tu pecado por no honrar a tu esposa. Y debes honrar a tu esposa, sea ella cristiana o no. Aunque en este pasaje nos está hablando de esposas cristianas, pero el honrar y hacer todas estas cosas, debes hacerlo con tu esposa, sea cristiana o no. Ahora, un aspecto fundamental que Pedro exhorta aquí es que habla de la oración, ¿no? Nos dice que debemos honrar a nuestra esposa, vivir con ella sabiamente, ¿no? Como coherederas de la gracia de la vida, como hijas de Dios. Y nos dice para que tus oraciones no tengan estorbos. Realmente habla de algo importante, ¿no? Pues porque asume que al dirigirse a un hijo de Dios, la oración es algo cotidiano en él, no es algo extraordinario. Y hace ver que esto sea algo realmente de suma importancia, si realmente queremos ser varones líderes y que Dios nos ayude a establecer nuestro liderazgo como Él manda. Si no hacemos esto, si no oramos, si no buscamos la fortaleza de Dios en este mandato, estamos seguros que esta labor ha de ser muy, muy difícil. Porque ha de salir nuestro viejo hombre, porque ha de salir nuestro llamado carácter y este no ha de ser dominado por la gracia de Dios. Y de pronto
dices que no oras porque no tienes tiempo, te levantas muy temprano para ir al trabajo, trabajas todo el día, llegas muy tarde, muy cansado y no tienes tiempo para la oración. ¿Es esto verdad en tu caso? Si es así, debemos recordar, debemos saber que no hay mejor inversión de tiempo que la oración. Conversar con nuestro Dios y Padre es una necesidad, como el comer. No puedes dejar de comer, no puedes dejar de hablar, de conversar con tu Padre. Darle a Él toda nuestra gratitud por lo recibido. Comentarles nuestros sentimientos, nuestras necesidades, pedir su protección. Sobre todo que fortalezca, que vaya creciendo en nuestro corazón el amor por nuestra esposa. Porque el amor es una decisión, no es un sentimiento. Así que yo decido si la amo o no a mi esposa, decido a quien amo. Y muchas veces necesito de que para tomar esa decisión el amor en mi corazón sea creciente, y eso Dios lo puede hacer. Amar a nuestra familia y todo lo que pudiéramos conversar con un Padre amoroso y bueno como es nuestro Dios. Hermano, si quieres una vida victoriosa en tu matrimonio, debes ser obediente al Señor, teniendo comunión diaria con Él a través de la oración, del estudio de su palabra, pidiéndole que Él te dé cada día sabiduría, fortaleza, para ser un verdadero líder que actúa en sumisión a Dios, a la esposa y a la familia. En pocas palabras, Dios te pide que seas un varón que lidera con sabiduría, con profundo amor, dando honor a tu esposa, atendiendo junto a ella las necesidades de la familia y sobre todo juntos glorificando a Dios. Finalmente, queridos hermanas, queridos hermanos, lo que hemos visto en estos 2 domingos es lo que Dios manda para el matrimonio. Ese es el modelo de Dios para el matrimonio, no el modelo del mundo. Porque el modelo del mundo para el matrimonio es de competencia, de quién es mejor, de quién es más, de quién es mayor. Es un modelo con un alto grado de machismo y feminismo. Está lleno de peleas, de infidelidad, de divorcio, de hijos abandonados. Está lleno de egoísmo y orgullo. Y lamentablemente en algunos casos hasta se llega al feminicidio. Y lo hemos visto y escuchado. Esto nunca debe ser así entre nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Debemos seguir el modelo de Dios para el matrimonio, que en resumen es que la esposa se sujeta al esposo, más allá de cómo sea su esposo. Al hacerlo, se somete a Dios y lo glorifica. El esposo sirve a la esposa, amándola, honrándola, y con ello fortalece su liderazgo, es obediente a Dios y también lo glorifica. Y esto es como cíclico. Y si el esposo ama a la esposa y este amor engloba todo lo que ya dijimos, entonces la esposa se sujeta sin ningún problema al esposo. Lo hará con complacencia, con amor. El esposo recibe y ve esto, entonces ama mucho más a su esposa y la esposa le sirve con más amor, y esto será algo creciente, algo maravilloso. Juntos crecen en el Señor. Es como algo cíclico, pero algo lindo, ¿no? De servicio mutuo, de sumisión mutua. Y este matrimonio, estos padres que se aman, que se sirven mutuamente, son un ejemplo para los hijos y genera familias fuertes. Y si hay familias fuertes, la iglesia es fuerte. Y si la iglesia es fuerte,
La sociedad es impactada por la obra del Señor Jesucristo. La sociedad es impactada por el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios Todopoderoso y Padre bueno, hemos compartido tu palabra, tú nos has hablado y te damos gracias por ello. Solo rogamos que esta palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino, como dijimos al principio, que impacte nuestras vidas, transforme nuestras mentes y nuestros corazones, y que juntos como esposos podamos glorificarte. Ruego sobre todo por nosotros los varones, para que realmente vivamos sabiamente con nuestras esposas, dándoles honor como a vaso más frágil y como a tus hijas, pues queremos ser obedientes, Señor, a tu mandato y tener una comunión fluida y continua contigo, y que nuestro liderazgo sea fortalecido, que nuestra familia sea fortalecida, que tenga un crecimiento espiritual, Señor, que pueda impactar a quienes lo puedan ver. Y que en todo, Señor, en todo lo que hagamos, tu nombre sea glorificado. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.